Si le preguntara cuál es la fecha más trascendental en la historia de Roma, es probable que varias respuestas vengan a su mente. Tal vez recuerde el año 27 a.C., cuando la República Romana llegó a su fin y dio paso al imperio. O quizá piense en el 395 después de Cristo, momento en que Roma se dividió en dos entidades, el Imperio de Oriente y el de Occidente. También podría considerar el 476 después de Cristo, la fecha tradicionalmente enseñada en las escuelas como el colapso del Imperio Romano de Occidente, aunque en realidad su relevancia es discutible. Otra posibilidad es el 541 después de Cristo, cuando la peste de Justiniano debilitó gravemente el imperio. Sin duda, hay muchas fechas significativas en la historia romana. Sin embargo, hay un año que suele pasarse por alto, el 751 después de Cristo. Para comprender por qué este año fue crucial y por qué, pese a su importancia, ha sido ignorado por la mayoría de los historiadores, es necesario analizar los acontecimientos posteriores a la llamada caída del Imperio Romano. En la enseñanza tradicional, la idea de que Roma colapsó en el 476 después de Cristo es un concepto erróneo en muchos sentidos, tanto que ni siquiera resulta fácil señalar por dónde comenzar a desmontarlo. En primer lugar, el Imperio Romano de Oriente continuó existiendo sin interrupciones y perduraría por otros 1000 años. Por ello, afirmar que el Imperio Romano cayó en el 476 después de Cristo es una conclusión completamente errónea. Quizás sería más preciso decir que lo que colapsó en esa fecha fue el Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, incluso esta afirmación resulta poco acertada, ya que, en realidad, el Imperio Romano de Occidente siguió estando, al menos de manera nominal, bajo el control de Constantinopla durante las décadas siguientes. Los monarcas germánicos que gobernaron Italia tras el 476 después de Cristo reconocían la autoridad del emperador en Oriente, acuñaban monedas con su nombre y no tenían permitido asumir las tradiciones romanas como propias. Si pudiéramos viajar en el tiempo y visitar Italia después de la supuesta caída del Imperio Romano, no notaríamos cambios drásticos en la vida cotidiana. De hecho, muchas ciudades dentro del territorio tradicional del Imperio Romano, como en Italia, se encontraban en mejor estado en el año 520 después de Cristo que en el 450 después de Cristo, tras décadas de conflictos y saqueos por parte de diversas tribus. La narrativa que sostiene la caída de Roma en el 476 después de Cristo se desmorona al examinarla en detalle. Más aún, entre los años 533 y 560 después de Cristo, el Imperio Romano de Oriente logró recuperar amplias regiones que habían pertenecido al antiguo Imperio Romano de Occidente. Un detalle que muchos historiadores parecen haber pasado por alto o simplemente olvidado es que la ciudad de Roma, a pesar de haber sufrido múltiples calamidades, volvió a formar parte del Imperio Romano y permaneció bajo su dominio desde entonces. Sin embargo, a partir del año 560 después de Cristo, la mayoría de los historiadores argumentan que el Imperio Romano de Oriente ya se había transformado en el llamado Imperio Bizantino. Bajo esta perspectiva, Italia en la segunda mitad del siglo VI ya no sería parte del Imperio Romano, sino un territorio ocupado por Bizancio, asociándolo más con Grecia que con la tradición romana. Desde nuestro punto de vista, esta interpretación es incorrecta. Para empezar, en ese periodo, muchos de los emperadores que gobernaban en Constantinopla eran hablantes nativos de latín. Justiniano, por ejemplo, tenía el latín como lengua materna, al igual que su célebre general, Flavio Belisario, y otros emperadores romanos de la época. Los emperadores romanos que gobernaban desde Constantinopla en el siglo VI después de Cristo lo hacían de la misma manera que lo habían hecho antes figuras como Teodosio a finales del siglo IV o Constancio II a mediados de ese mismo siglo. Sin embargo, debido a la persistente narrativa histórica que insiste en la caída de Roma en el 476 después de Cristo, muchos rechazan la idea de que el Imperio Romano aún existiera en el 560 después de Cristo. Pero lo cierto es que, en aquella época, el imperio seguía en pie, e Italia había vuelto a formar parte de él. Nos seguimos refiriendo a este estado como el Imperio Romano, ya que eso es lo que realmente era, y su control sobre Italia así lo demuestra. La verdadera razón por la cual Italia nunca pudo recuperarse plenamente no fue un cambio político o administrativo,
sino el devastador impacto de décadas de guerra y epidemias que arrasaron con las antiguas ciudades romanas de la península. A pesar de ello, Italia continuó bajo el dominio del Imperio Romano durante varios años después de su reincorporación por parte de Constantinopla a mediados del siglo VI. En el 584 después de Cristo, el emperador Mauricio decidió establecer el Exarcado de Italia, seguido en el 591 después de Cristo por la creación del Exarcado de África. El significado y propósito exacto de estas reformas giraban en torno a la figura del emperador en Constantinopla, quien buscaba asegurar la administración y defensa de los territorios recientemente recuperados. Uno de los exarcas residiría en Rávena, una ciudad que, tras ser ocupada por invasores, se convirtió en la capital del Imperio Romano de Occidente durante varias décadas en el siglo V. El otro exarca tendría su sede en Cartago, una antigua metrópoli que, incluso hacia el año 600 después de Cristo, seguía albergando a cientos de miles de habitantes. Cabe mencionar que el primer exarca de Rávena fue un hombre llamado Decio. No parece un nombre demasiado griego, ¿verdad? De hecho, es el mismo nombre que llevaba un César que gobernó más de 330 años antes. No hay que malinterpretar esto, seguían siendo romanos de habla latina, una lengua que continuaba siendo predominante en Rávena, especialmente en aquellos años. En el 568 después de Cristo, la tribu germánica de los lombardos invadió Italia. Aprovechando que el Imperio Romano estaba debilitado por la peste, lograron arrebatarle parte del territorio italiano. No obstante, la mayor parte de la península siguió bajo dominio romano. Y cuando digo romano, nos referimos al Imperio Romano. No al llamado Imperio Bizantino, ni al Imperio Romano de Oriente, ni al Imperio griego. Italia seguía siendo parte del Imperio Romano en la segunda mitad del siglo VI y lo seguiría siendo en los años posteriores. Los exarcas continuaron gobernando desde Rávena, ejerciendo una notable influencia en la elección del Papa en Roma y participando activamente en asuntos religiosos. Durante este periodo, existió un intenso intercambio entre el Papa, los exarcas y el emperador en Constantinopla, fortaleciendo los vínculos entre estas autoridades. Roma y Rávena mantenían una conexión constante a través de la Vía Flaminia, una ruta clave que permitió a los romanos conservar el control del corredor estratégico, impidiendo que los lombardos lograran conquistar la región durante 2 siglos. En aquel tiempo, Rávena era una ciudad próspera y desempeñaba un papel crucial en el comercio mediterráneo, manteniendo una intensa actividad marítima con barcos que transportaban mercancías no solo dentro del imperio, sino también directamente desde Constantinopla. En Roma, la presencia del gobierno exarca era visible, y se llevaron a cabo numerosas construcciones de iglesias de gran magnificencia. Si alguien paseara por Rávena en el año 600 después de Cristo, probablemente tendría la impresión de que la antigüedad nunca llegó a su fin. En aquella época, Rávena era una ciudad imponente, con majestuosas estatuas, altas columnas, un palacio imperial y un antiguo hipódromo. Los baños romanos seguían en funcionamiento, al igual que un acueducto que, aunque había sido reparado en varias ocasiones a lo largo de los siglos, continuaba abasteciendo de agua a la ciudad. Los edificios estaban bien conservados, y Rávena desempeñaba un papel crucial en la provisión de recursos para otras ciudades importantes del Imperio Romano, aunque nunca llegó a rivalizar en tamaño con Constantinopla o Cartago. A pesar de ello, en el año 600 después de Cristo, la ciudad seguía ostentando un gran poder político gracias a la presencia de los exarcas. Curiosamente, si se quisiera interpretar de esa manera, se podría considerar a los exarcas como los últimos gobernantes de lo que alguna vez fue el Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, a mediados del siglo VII, la situación comenzó a cambiar drásticamente. Egipto y el Levante fueron arrebatados al imperio por el avance del califato musulmán, y en el 698 después de Cristo, el exarcado de África cayó definitivamente ante la expansión islámica. A pesar de todas estas adversidades, el exarcado de Rávena logró mantenerse en pie. Varias décadas antes, el Imperio Romano de Oriente había experimentado un profundo cambio cultural, adoptando progresivamente el griego como su idioma predominante. Sin embargo, sus gobernantes seguían considerándose a sí mismos romanos y veían los territorios en Italia como parte integral del Imperio Romano.
Lamentablemente, los lombardos, liderados por su rey, iniciaron una nueva ofensiva. Mientras tanto, el Imperio Romano de Oriente estaba demasiado ocupado enfrentando la expansión del califato musulmán, lo que le impidió defender eficazmente sus posesiones en Italia. Finalmente, en el año 751, Rávena cayó ante los lombardos. El último exarca fue asesinado en la toma de la ciudad, marcando el fin del dominio imperial en la región. Por esta razón, consideramos que la fecha de 751 después de Cristo tiene una importancia crucial, pues con ella se consuma la desaparición definitiva del control romano sobre el norte y el centro de Italia. Durante 2 siglos, desde mediados del siglo VI hasta mediados del siglo VIII, Constantinopla ejerció su autoridad sobre una extensa región de Italia oriental, incluyendo el norte de la península y la propia ciudad de Roma. Durante este tiempo, los exarcas gobernaron bajo una fuerte influencia de los emperadores de Constantinopla. Sin embargo, después de la caída de Rávena en el 751, los exarcas en Roma se vieron obligados a buscar ayuda en los francos para defender la ciudad y el territorio italiano de los lombardos. Esta petición se debió tanto a la incapacidad de Constantinopla para proteger Italia como a crecientes tensiones religiosas entre Roma y el Imperio de Oriente. Como consecuencia, a partir del 751, Roma quedó completamente separada de Constantinopla. Los francos lograron derrotar a los lombardos y tomaron el control de Italia, estableciendo su protección sobre la ciudad de Roma. Finalmente, en el año 800, Carlomagno fue coronado emperador en Roma. Fue en este contexto que comenzó a difundirse la idea del Sacro Imperio Romano Germánico, una nueva entidad política de raíces germánicas que reclamaba la herencia de Occidente. Mientras tanto, el Imperio Romano de Oriente empezó a ser visto en Europa Occidental como un reino meramente griego, en un intento por deslegitimar su derecho sobre Italia. En los siglos posteriores, esta división cultural se profundizó, especialmente con la creciente influencia del Sacro Imperio Romano Germánico en Occidente. Con el tiempo, el Imperio Romano de Oriente dejó de ser percibido como tal y comenzó a ser llamado el Imperio griego. Dado que en Occidente se reconocía solo un imperio romano, el Sacro Imperio Romano Germánico pasó a ser considerado su legítimo sucesor. En este sentido, la caída de Rávena en 751 marcó el verdadero final del Imperio Romano, pues fue el momento en que el dominio de Constantinopla sobre Rávena y Roma llegó a su fin de manera definitiva. Es cierto que Constantinopla logró conservar el control de algunas regiones en el sur de Italia por más de 3 siglos, un hecho notable, sin duda. Sin embargo, para entonces, la influencia de la cultura franca había transformado por completo la identidad de los romanos orientales, consolidando su carácter griego a los ojos de Occidente. Por todo ello, consideramos que el año 751 tiene una importancia crucial. A partir de ese momento, Roma se distanció definitivamente del Imperio Romano de Constantinopla y comenzó a reconocer como Imperio Romano al emergente Imperio Germánico. Este cambio cultural fue tan profundo que la narrativa del pueblo griego en Oriente persiste hasta el día de hoy. Por esta razón, los historiadores han adoptado el término Imperio Bizantino para referirse al Imperio Romano de Oriente. Este concepto fue introducido por historiadores alemanes occidentales con el propósito de deslegitimar al pueblo romano del Este, presentándolos como griegos y sugiriendo que el Sacro Imperio Romano es el verdadero sucesor de Roma. Esta narrativa ha perdurado con tanta fuerza que sigue siendo enseñada en las escuelas hasta la actualidad. Y fue la caída de Rávena en 751 lo que hizo posible esta interpretación. Si este evento no hubiera ocurrido, en nuestra opinión, el curso de la historia habría sido muy diferente. En una línea de tiempo alternativa, el término Imperio Bizantino nunca habría existido, y el Imperio Romano de Oriente no habría sido denominado de esa forma por los historiadores modernos. Si te ha interesado este análisis sobre el destino del Imperio Romano y cómo las fechas cruciales han sido mal interpretadas a lo largo de la historia, no olvides darle like a este vídeo, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.